Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al taller de accesos vasculares con ecografía. Vamos a hacer pues básicamente unas ideas globales porque el tiempo pues es muy corto. La idea es que vamos a hacer primero una aproximación anatómica de anatomía y posterior vamos a hacer de evaluación pues una presentación sobre la técnica de canulación y vamos a hacer una simulación en modelos vivos y posteriormente pues vamos a tratar de que agilice el tiempo para que alcancemos a hacer la punción en los phantoms. Mi nombre es Nancy Tatiana Rodríguez, Diana Carolina Osorio, nosotros somos del núcleo CEDAR de Pereira. Bienvenidos, bueno ya les pasamos el pretest para que vayan amenizando mientras tanto. Vamos a hablar pues de unas venas, básicamente las centrales, ¿cierto? Las que más canulamos, la vena yugular interna, la vena subclavia, la vena femoral. En la subclavia vamos a hablar también del acceso venoso axilar y periférica solamente vamos a hablar de venas del miembro superior. Bueno, entonces la vena yugular interna pues viene drenando estructuras pues encefálicas, drena la sangre del encéfalo, la cara, vísceras cervicales, drena el seno sigmoide y baja por el foramen yugular, baja a la vaina carotídea, entra pues posterior a la arteria carótida interna y posteriormente se hace lateral en la mayoría de los pacientes pues. Y forma junto con la vena subclavia del lado derecho el tronco brachiocefálico y del lado izquierdo pues llega a la vena innominada y posteriormente a la vena cava superior, ¿cierto? Pues estos son los planos de la vena yugular. Posterior a la vena se encuentran los músculos del cuello, el nervio frénico y el plexo cervical y el ganglio estrellado. Medial se encuentra pues la referencia más importante que es la arteria carótida, el nervio vago, y superior se encuentra el esternocleidomastoideo. Básicamente estas son pues las referencias que utilizábamos normalmente para la referenciación de punción anatómica y en la referencia externa pues va desde el lóbulo de la oreja hasta el extremo medial de la clavícula, el unión esternoclavicular. Esta pues sería la zonoanatomía, como decíamos entonces, va de medial a lateral, ¿cierto? Aquí está la glándula tiroides, la arteria carótida, la vena yugular interna y superior está el esternocleidomastoideo. Aquí está el escaleno anterior. Aquí vamos a ver un video. Allá. ¿Cierto? Para referenciar otra vez, puedes ponerlo otra vez, Caro, porfis. Entonces, pues lo mismo, ¿cierto? La glándula tiroides, la arteria, la vena, que es la que se colapsa. Ahorita que vamos pues las características de la diferenciación entre arterias y venas. Vamos a ver pues que se colapsa, la forma de las paredes. El esternocleido, pasa al otro. ¿Será que apagamos las luces para que vean mejor? Otra vez, arteria, vena, este esternocleido está un poco más gordito, aquí alcanzamos a ver la distancia, ponle otra vez. ¿Ya? Bueno, pasemos por aquí. Y bueno, la otra vena pues es la vena subclavia, es la continuación pues de la vena axilar. Empieza a partir de la primera costilla, reposa pues en la primera costilla y sobre la pleura y distal a la primera costilla pues es la vena axilar. Está separada de la arteria por el escaleno anterior y el nervio frénico. Bueno, acá es importante pues la referenciación anatómica de la diferencia del lado derecho con el lado izquierdo. En el lado derecho pues la vena yugular interna va en un camino casi que directo para la cava. En cambio, en el lado izquierdo tenemos varias limitaciones. La primera pues es la angulación que tendría que hacer la guía en este caso para pasar hasta el tronco innominado. También hay que tener en cuenta que acá de este lado está el conducto torácico que tiene pues riesgo de lesión y la pleura, el domo pleural es más alto de este lado. Listo, para tenerlo en cuenta. Aquí vamos a ver la zonoanatomía. Entonces esta es la clavícula que pues tiene una sombra acústica porque refleja pues todos los haces. Entonces detrás de la clavícula pues no podemos ver nada, ¿cierto? Como en el abordaje usual que hacíamos de la subclavia, caudal o por debajo de la clavícula vemos la vena subclavia, ¿cierto? Este sería el músculo subclavio y el pectoral mayor. Y la arteria, vamos a ver ahorita en los modelos si es posible verla más distal, pues porque acá está debajo de la sombra acústica de la clavícula. Vamos a ver el video, arteria, la vena, el pectoral mayor y pues si nos fuéramos un poco más distal aquí se vería el deslizamiento pleural.
Y más distal, entonces nos encontramos con la vena axilar, que drena de la vena basílica, y las venas braquiales profundas, y más distal la vena cefálica. Inicia en el borde inferior del redondo mayor y termina a nivel de la primera costilla, donde empieza la vena subclavia. Se encuentra generalmente medial a la arteria axilar. Listo. Vamos a ver si vemos acá ¿qué? Y pues como vemos en esta imagen, obviamente como se hace más distal, la probabilidad pues de lesión pleural es menor, o sea que el riesgo de neumotórax, que es la complicación más frecuente en la canalización subclavia, es menor. Otra cosa importante es que axilar, recuerden que pues va el plexo braquial, entonces entre la vena y la arteria se encuentra el cordón medial. Y si nos vamos más hacia lateral, vamos a encontrar el nervio cubital o el nervio pectoral, pues medial, dependiendo del nivel. Vamos a ver aquí un video, vamos a ver la diferenciación. Esta que está aquí es la pleura, acá está la arteria y la vena. Vemos que se comprime, tiene incluso válvulas. Ven el movimiento de la pleura, el deslizamiento, aquí se está ampliando la vena, ¿cierto? Se ven las dos paredes de la vena, y si se va en dirección cefálica, vemos la arteria. Esta es la arteria, miren las paredes que se ven más gruesas y que no se colapsa y pulsa, ¿cierto? Y ahí vemos otra vez, vena, tiene valvas. Listo. Y pues más distal nos iríamos a las venas de miembro superior. Entonces recordar que pues hay dos circuitos, pues hay las venas superficiales y las venas profundas. Las venas profundas básicamente son las que acompañan a las arterias en una relación de 2:1, y las venas superficiales, como su nombre lo dice, pues son las que van más superficiales, que son las que generalmente canulamos, que van entre la fase superficial y el tegumento, y están formadas por los plexos venosos de la mano. Básicamente la vena cefálica y la vena basílica, que son las afluentes más grandes a nivel del brazo, y que vienen de los plexos, estas dos, la cefálica y la basílica, vienen del plexo de la red venosa dorsal, y la vena mediana que viene de la red venosa palmar. Listo. Entonces la vena cefálica va lateral y la vena basílica va medial. Se une a la vena mediana del codo, fue lo que ya vimos. La vena basílica va entre el bíceps braquial y el pronado redondo, y va medial a la arteria humeral, que vamos a ver ahorita pues en la anatomía, es una referencia muy importante para poderla diferenciar. Como ya vimos, termina pues en la vena axilar. Entonces es el camino pues más directo en el caso de los catéteres periféricos, de los catéteres centrales de inserción periférica, pues sería la vena ideal. ¿Este no es un video, Caro? Bueno. Bueno. Entonces, como les decía, acá está la arteria braquial, que sería pues la referencia anatómica inicial, con sus dos venas braquiales. A cada lado, esta y esta, ¿sí? Acá estaría el bíceps braquial, y medial, o sea, este sería el tríceps braquial. Medial está la vena basílica. Este es el húmero. Bueno, Caro, no veo un video de eso. Bueno. Y la vena femoral, que es la continuación de la vena poplitea, empieza aquí en el anillo del aductor mayor y termina por detrás del ligamento inguinal, convirtiéndose en vena ilíaca externa, y posteriormente en la vena cava inferior. Listo. Está en el triángulo femoral, que está formado por el sartorio, músculo sartorio en el borde pues lateral, el aductor largo en el borde medial y el ligamento inguinal en la parte superior. Aquí pues van, ¿cierto? Como nos han enseñado la mnemotecnia, van vena, arteria y nervio. En el triángulo posterior van el músculo iliosoas y el músculo pectíneo en el lado pues, medial. Y más o menos a 4 centímetros del ligamento inguinal ya empieza a llegar la safena interna. Entonces acá vemos la fotico, ¿cierto? Vena, arteria y nervio, de medial a lateral. Este sería el iliosoas y este sería el pectíneo. Ya ahí sí el video. Entonces ven otra vez, ¿cierto? Las venas se colapsa, la arteria con su pulso. Puedes ponerlo otra vez. Listo. Ven, arteria, acá este sería el iliosoas otra vez, y el iliosoas, perdón, y el pectíneo. Es que esa es la izquierda. Sí, esta es una vena izquierda, esa es una femoral izquierda, entonces por eso se me cambiaron. Este y este es el iliosoas, exacto. Y listo. Así que. El video está en la presentación. Sí. Dale. Sí. Espera que te ponga.
Está muy avanzado. ¿Y esto acá? Ah, recojamos el pretest. Bueno, no sé. Recojamos el pretest, porfis. ¿Ahí? Ay, qué pena. Bueno, ahorita vamos a hablar de la técnica en la canulación de los accesos vasculares. Entonces, pues los objetivos de este taller es que ustedes salgan con los conocimientos básicos en la canalización de los accesos vasculares centrales, teniendo en cuenta las guías de práctica clínica que nos rigen actualmente. Bueno, ¿qué es lo primero que usted tiene que hacer? Preparar sus implementos. Entonces, debe conocer muy bien el ecógrafo con el cual está trabajando. La mayoría de los ecógrafos traen las mismas configuraciones, pero están en diferentes modos. Entonces, hay que conocer el equipo que usted disponga. Lo segundo, hay que proteger el transductor. Entonces, lo ideal es mantener una técnica aséptica. Para eso utilizamos las estoquinetas. Pero, ¿qué pasa si no tenemos estoquinetas? Podemos utilizar un guante estéril. Pero si el paciente es alérgico al látex, pues entonces utilicemos un tegader. Y como queda descubierto todo el cable del transductor, pues usted puede utilizar un campo quirúrgico, una compresa, lo que quiera para mantener la técnica aséptica y no contaminar el campo quirúrgico. El gel estéril, que es este que vemos acá, es el ideal, pero no siempre lo está disponible. Entonces, entre el transductor y el protector, uno siempre debe aplicar gel. Si tiene gel estéril, perfecto, si no, un gel de ultrasonido. Y entre el ultrasonido, la sonda, perdón, y la piel del paciente, entonces puede utilizar si tiene gel estéril, o si no, puede emplear clorexidina o solución salina. O sea, algo que haga interfase y que permita que se visualice la imagen en el ecógrafo. Bueno, en el ultrasonido que vamos a señalar entonces, para los accesos vasculares el transductor que utilizamos es uno de alta frecuencia, generalmente un transductor lineal. La mayoría tienen más de 7.5 MHz en su frecuencia, pero varían entre 5 y 12 MHz, eso depende de cada compañía. El tipo de examen o preset que vamos a seleccionar en el ecógrafo, vascular o venoso. Cada ecógrafo también tiene una configuración diferente, pero cualquiera de los dos es válido. Y la profundidad adecuada se refiere a que tenemos que seleccionar el vaso en el centro de la pantalla. Entonces, que esté bien en el centro, que estemos viendo las estructuras que están circundantes, pero tampoco tan lejanos que veamos una imagen muy pequeña. La ganancia nos habla de maximizar la imagen ajustando la escala de grises. Entonces, las estructuras vasculares, como tienen líquido en su interior, entonces generalmente son anecoicas. Uno lo que hace con la ganancia es ajustar esa escala de grises de forma tal de que aparezcan ecos en el interior del vaso, o sea que se vean sombras blancas, que generalmente son las valvas de las venas. Bueno, ponga el ultrasonido en una posición adecuada, entonces mantener la ergonomía es muy importante, usted tiene que estar cómodo para trabajar. Entonces, por ejemplo, acá el operador está canalizando una vena yugular interna, entonces el ecógrafo está justo al frente de él, no tiene que rotar la cabeza para ningún lado. Eso es primordial cuando estamos hablando de accesos vasculares, porque esos movimientos hacen que uno desplace el transductor o que mueva la aguja como no es, ahí es donde vienen las complicaciones. Y lo otro es el agarre de la sonda del ultrasonido. Entonces, lo ideal es hacerlo con la mano no dominante para que la dominante tenga el control de la aguja y siempre apoyar la muñeca sobre el paciente, o sea, tener un punto de apoyo para que puedas inmovilizar la imagen. Bueno, ahora, cuando usted está viendo una estructura vascular, ¿cómo hace para diferenciar si eso es una vena o una arteria? Entonces, las venas generalmente son más grandes, de paredes delgadas e irregulares, por lo tanto, su forma tiende a ser ovalada. No suelen pulsar, pero a veces tienen pulsos transmitidos de las arterias que tienen a los lados. Es importante hacer compresión anteroposterior con el transductor y ellas generalmente se comprimen fácilmente, a no ser que tengan un trombo en su interior, y el tamaño aumenta con maniobras como la valsalva o también con los cambios de posición. Entonces, si lo ponemos en Trendelenburg, aumenta el retorno venoso y por lo tanto aumenta el tamaño del vaso. Y siempre que usted vea una valva al interior de una estructura vascular, es una vena. ¿Listo? Las arterias por su parte tienen paredes más gruesas, suelen ser más definidas y por lo tanto se ven redondas. Son pulsátiles, generalmente no son compresibles, pero a veces tienen algo de compresión si uno ejerce mucha fuerza, pero la diferencia es que con la mínima compresión ellas empiezan a pulsar. Listo, el tamaño no varía con los cambios de la posición ni de respiración y nunca tienen valvas.
¿Cómo más nos podemos ayudar para saber si eso se trata de una vena o una arteria? Utilicemos las estrategias que tiene el ultrasonido, entonces empleemos el Doppler. El Doppler lo que hace es interpretar los cambios de frecuencia que se devuelven al ultrasonido que vienen del receptor. Entonces, el ultrasonido manda unas ondas a determinada frecuencia y esas ondas se reflejan nuevamente al ultrasonido. Entonces, él lo que hace es analizar. Si las ondas que están regresando van a una mayor frecuencia que las que él envió, las interpreta en una escala de rojos. Eso quiere decir que las ondas se están acercando al transductor. Pero si van a una frecuencia menor que las que inicialmente envió el ultrasonido, entonces las grafica como azules. Eso quiere decir que la señal se está alejando del transductor. La roja no quiere decir que sea arteria, ni la azul que sea vena. Listo, eso depende del grado de orientación que usted le ponga al transductor. Depende, entonces él lo interpreta así, pero esto es una estrategia. Y la otra es el Doppler pulsado o el Doppler autiográfico. Entonces simplemente él representa por medio de una gráfica y de sonido el pulso arterial y el pulso venoso. Las ondas que van hacia arriba quiere decir que se está acercando el flujo y si van hacia abajo de la línea de base quiere decir que se están alejando. Bueno, ahora, ¿cómo escogemos el sitio de punción óptimo? Entonces, lo primero es canea bilateralmente, ¿listo? Uno siempre tiende a ir a la derecha y es el primer sitio obvio de punción porque es el más fácil, pero no necesariamente es el mejor porque pueden haber trombos, entonces hay que descartar eso primero. La distancia en relación a la piel también es muy importante. Entonces, por ejemplo, acá es solamente de 1 centímetro y esto nos sirve para saber cuánto vamos a introducir la aguja. Listo, y entonces tener un control más exacto. De pronto no vemos y digo, no, es que todavía no he llegado y sigo avanzando y es que hace rato estoy profunda y no he localizado el transductor realmente que corte el eje de la aguja. Y si estamos hablando de arterias, pues es importante descartar ateromas. Entonces, ¿cuál es el vaso óptimo? Pues el más superficial que sea posible y que esté bien alejado de estructuras críticas, como por ejemplo la pleura. Que su diámetro sea adecuado dependiendo de lo que yo quiero. Entonces, si estamos hablando de un acceso vascular central, el diámetro anteroposterior debe ser idealmente mayor de 7 milímetros. Si estamos hablando de un acceso periférico, debe ser mayor de 4 milímetros. Y tener en cuenta también la distancia vaso-piel, sobre todo cuando estamos hablando de accesos venosos periféricos. ¿Por qué? Porque nuestros catéteres estándar solamente miden de 3.5 a 3.8 centímetros. Entonces eso nos sirve solamente para canular vasos que estén a menos de 16 milímetros de distancia de la piel. Si están a más de 16 milímetros hay que utilizar catéteres largos, los que miden de 8 a 20 centímetros. Pero pues uno no siempre dispone de eso. Entonces lo que se puede utilizar es un set de línea arterial, que es mucho más largo y canalizar la vena periférica con esto, o utilizar un monolumen pediátrico y hacerlo como si fuera una técnica de Seldi. Bueno, ahorita sí, entonces, ¿cómo vamos a canalizar? ¿Qué técnica vamos a emplear? Entonces, siempre nos han dicho que existen dos formas, en eje corto o fuera de plano, o en eje largo y en plano. Pero hace unos años nos vienen hablando de una tercera técnica, que es oblicua. Entonces, ¿cuáles son estas? El eje corto, simplemente entonces la aguja la corta el transductor en sentido transverso. Listo, por lo tanto se ve redondeado. Si es longitudinal, entonces va por el eje longitudinal del transductor y por lo tanto vemos las estructuras completamente tubulares y estamos viendo todo el trayecto de la aguja. Y el oblicuo, que es el nuevo, el transductor lo estamos orientando a 45 grados. La diferencia es que aquí estamos entrando en plano la aguja, entonces tenemos la ventaja de que vemos la estructura no tan chiquita como en eje corto, ni tan grande como en el eje largo, perdón. La vemos en una posición intermedia ovalada, pero igual es un muy buen plano y muy seguro. Ahorita vamos a ver las ventajas de cada una. Entonces, si vamos a intentar canular la vena yugular interna fuera de plano, ¿qué ventajas tiene? Pues que la imagen se ve muy amplia del vaso y estamos viendo todas las estructuras circundantes. Y además es fácil la localización de la aguja justo en el centro del vaso. Pero ¿cuáles son las desventajas? Que es muy difícil la visión continua de la punta de la aguja porque eso requiere que hayan movimientos continuos del transductor a medida que uno va avanzando la aguja. Y por lo tanto el riesgo de penetrar la pared posterior del vaso es alta y también de que haya una canalización arterial. Espérate, a ver.
No, dale, ponla de ahí. Listo. Entonces este es un video en donde van a canalizar la yugular interna fuera de plano. Entonces aquí están poniendo la muesca del transductor en sentido medial. Yo ahorita les voy a mostrar en los modelos más máster que es mejor en sentido lateral. Listo. Entonces se están cortando, estamos viendo el músculo esternocleidomastoideo, la vena yugular interna, la arteria carótida y esta es la glándula tiroides y este es el músculo homoioideo. Listo. Entonces, vamos a hacer la punción guiándonos por esta seña que tiene el transductor, ¿cierto? Y solamente vamos a ver la punta de la aguja y se va a ver como un punto brillante, ya van a ver acá. Va la aguja y cuando empieza a aparecer es un puntito nomás que brilla. Ahí viene. Entonces a medida que él va viendo y va avanzando con la aguja, la va insertando, va moviendo hacia caudal el transductor para ir siguiendo de forma continua el movimiento de la aguja hasta que llega al interior del vaso. Esto es difícil, o sea, esta coordinación de ojo-mano es complicado. Bueno, en plano, ¿cuáles son las ventajas? Hay menos posibilidad de que hayan punciones de la pared posterior del vaso porque usted está viendo continuamente todo el trayecto de la aguja, entonces tiene muy buen control de la pared anterior y de la pared posterior del vaso. Pero ¿cuál es la desventaja? Que si el paciente tiene cuello corto es supremamente difícil por el tema de rotar el transductor y casi que le queda en el ángulo de la mandíbula el punto de inserción. Lo otro es que usted tiene que estar seguro de que esa estructura vascular que tiene sí es una vena y no una arteria porque la canaliza, la dilata y vienen las complicaciones secundarias a la dilatación de una arteria. Y tercero, pues requiere un mayor nivel de entrenamiento. Dale, ponla de ahí. Listo. Entonces aquí estamos canulando la vena yugular interna en un eje largo, ya rotaron el transductor, está completamente, vemos la estructura longitudinal y vemos muy bien la pared anterior y la pared posterior del vaso. Y vemos la aguja en toda su extensión, entonces tenemos un control continuo. Aquí le tienen que estar ayudando, alguien le está sosteniendo el transductor para que él pueda seguir viendo el paso de la guía y posterior del catéter. Bueno, el abordaje oblicuo, que es el que nos proponen ahora, entonces es el camino intermedio entre el eje corto y el eje largo. ¿Cuál es su ventaja? Que une lo bonito de los dos mundos. Entonces estamos viendo todo el universo, que es lo que nos permite ver el eje corto, pero tengo también una visión completa de la aguja, que es la ventaja que tiene el eje largo. Por lo tanto, entonces las estructuras, yo puedo seguir viendo la arteria, sigo viendo la vena y la veo un poquito más grande de lo que lo vería en eje corto. Y estoy viendo toda la trayectoria de la aguja. Bueno, entonces aquí, resumiendo, estas son las diferencias, digamos, en los diferentes tipos de canalización. Entonces, ¿en quién preferiría yo un eje corto? Digamos, en aquellas personas que yo necesito un control estricto de las estructuras circundantes. ¿Listo? Pero ¿en quién preferiría un eje largo? Si yo tengo que ser muy, muy precisa. Por decir algo, el paciente está coagulopático y por nada del mundo puedo funcionarle la arteria, entonces me voy por eje largo. ¿Listo? Pero entonces si me ponen a escoger entre ese y el oblicuo, prefiero el oblicuo, es una técnica mucho más segura y me está uniendo las dos ventajas de ambos abordajes. La curva de aprendizaje obviamente en el eje corto es mucho más corta, por eso siempre nos han dicho, todos hemos empezado canalizando las venas yugulares en eje corto, listo, pero la tasa de éxito es mucho menor y la tasa de complicaciones sí aumenta. En tanto que el eje largo y el eje oblicuo tienen curvas de aprendizaje más largas, pero su tasa de éxito es mucho mayor. Tenga presente, la vena yugular interna afortunadamente en el 72% de las personas está ubicada en su posición normal, que sería lateral o anterolateral a la arteria carótida. Pero existe una proporción importante en la que el 22% de los casos está ubicada justo anterior a la arteria carótida. Y existe una proporción aún menor de 5.5% en el cual está ubicada medial o anteromedial. Esos son en los casos en los que si usted no dispone de ultrasonografía, nunca va a canular la vena yugular interna, siempre va a tener punciones arteriales. Recuerde, siempre empezamos escaneando en eje corto y ya usted decide si me voy en eje largo, en eje oblicuo o si me quedo en el eje corto. Pero si se va a quedar en eje corto, siempre siga la punta de la aguja, no avance si no la está viendo. ¿Listo?
Y si va a rotar en el eje largo, lo importante aquí es que siempre tenga control de la pared anterior y de la pared posterior del vaso. Si no ve bien las dos paredes, puede que usted tenga una imagen como en espejo. Usted cree que la aguja que está dentro del vaso realmente está a un ladito, porque no está viendo bien las dos paredes de la vena. Y siempre después de que pase la guía, confirme que la posición sí está dentro de la vena. Entonces debe hacer la confirmación tanto en eje corto, como lo están haciendo aquí, y en eje largo. Y después de eso sí ya puede proceder a dilatar la vena. Las venas subclavia y axilar. Entonces, para la vena subclavia siempre nos habían dicho que el paciente debía estar en una posición neutra, con el bracito adosado del cuerpo, y idealmente con cierta tracción para facilitar la canalización de la vena. ¿Qué pasó? Que cuando empezamos a hacer los escaneos con el paciente en esta posición, entonces veíamos que se veía, pues sí se veían las estructuras, ¿cierto? Veíamos vena, arteria y veíamos la pleura, pero se veían pues, siempre profundas y muy pequeñas. Entonces nos dijeron, bueno, y si intentamos hacerlo como cuando hace un bloque infraclavicular, que lo que hace es abducir el brazo 90 grados, flexionarlo 90 grados y con rotación externa 90 grados. Entonces, ¿qué se vio? Que aumentaba el área seccional de la vena, entonces mire el tamaño de la vena acá comparada al tamaño de la vena aquí, y la profundidad de los vasos disminuía, se hacían muchísimo más superficiales, entonces mejoraba mucho el éxito de la canalización. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos? Entonces, cuando estamos en el eje corto, que es cuando empezamos a escanear, entonces lo que vamos a ver es la hiperecogenicidad de la clavícula, y con su sombra que no deja transmitir absolutamente nada. Aquí estamos viendo la vena subclavia, la arteria ya desapareció, se metió dentro de la clavícula, ahorita la vamos a ver, y esto que vemos aquí es la pleura. Mire la distancia que hay entre la pleura y la vena, es casi 1 centímetro, no hay más distancia, a veces es menos. Entonces ahí es cuando uno dice, ¿cómo hacemos esto a ciegas y no hacemos tantos neumotoras? Pues realmente. Ese es el video. Acá le están canalizando en eje corto la vena subclavia. Entonces, lo ideal es empezar el escaneo de lateral a medial. Entonces, casi que en la unión acromioclavicular y nos vamos desplazando. Entonces, lo primero que vamos a encontrar son los vasos axilares. Si uno quiere, puede canalizar la axilar, no hay problema. Pero eso es incómodo para el paciente porque el catéter queda casi que en la axila. Listo. Lo otro, te puedes venir hacia medial hasta el punto en que los vasos casi que se van a meter detrás de la clavícula y vamos a obtener esta imagen. Entonces aquí vemos la vena, la clavícula y nuevamente vemos acá la pleura. Acá ellos hacen la punción en este plano. ¿Listo? ¿Qué nos dicen las guías ahorita? Que no es lo ideal. Lo ideal es rotarlo y hacerlo en eje largo o en eje oblicuo, por el riesgo de producir neumotórax, porque aquí el riesgo de que a uno la punta se le vaya más allá y cuando la visualice ya esté dentro del pulmón es alta. Bueno, entonces no olvides, siempre que los llamen a canalizar la vena subclavia, evalúe el deslizamiento pleural. ¿Listo? Descarten primero un neumotórax, más si ya han intentado canalizarlo antes. Visualice la aguja todo el tiempo y siempre prefiera las proyecciones oblicua y longitudinal. Usted va a avanzar la aguja en pequeños pasos, o sea, lento pero seguro, ¿cierto? Y siempre visualizándola, ¿listo? Si no la visualiza, no avance y busque con el transductor la aguja. Ahora, las venas del miembro superior, entonces las venas periféricas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues busque siempre la mejor opción. Casi siempre cuando las vamos a canalizar acá es porque necesitamos, pacientes que ya están multifuncionados y no encontramos, entonces uno trata de buscar la más superficial y que esté más fácil, ¿cierto? O dos, porque vamos a insertar un catéter central de forma periférica. Use siempre el torniquete proximal y la punción aquí sí es como usted se sienta más cómodo y como pueda, dentro o fuera de plano, porque ya van a ver que canalizar una vena periférica es mucho más difícil que incluso un acceso central. Este es un video en donde están canalizando la basílica para poner un PIC, entonces este es el húmero, están justo por encima del pliegue antecubital. Aquí vemos el bíceps, el tríceps, aquí está la arteria braquial acompañada de sus dos venitas, miren que se colapsan, parecen dos orejitas, y esta es la vena basílica. Ahí van a funcionar y se va a ver la punta de la aguja, que es lo único que se ve cuando utilizamos el eje corto. Mira, ahí viene.
y la avanzamos hasta que esté bien en el centro del vaso. Listo. Entonces, hemos hecho esto toda la vida por referencias anatómicas y ahorita vienen y nos cambian la película y nos dicen que lo ideal es hacerlo por ultrasonido. Entonces, las lesiones, o sea, las complicaciones van a seguir existiendo. ¿Listo? Entonces, siempre hay riesgo de lesión arterial, pulmonar, cardíaca, neurológica, incluso de la vía aérea. Pero ¿qué nos han dicho los estudios? Que cuando utilizamos ultrasonido, las fallas disminuyen en un 86%, el riesgo de complicaciones bajan en un 57% y la falla en un primer intento puede reducirse hasta en un 41%. Esto es lo que justifica utilizar el ultrasonido cuando uno quiere hacer un abordaje, pues, central. Listo, entonces para resumir, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno cuando va a hacer una canalización venosa central? Entonces, la sigla LAMP. Entonces, primero, localizar el vaso en eje corto y tener el paciente en una posición cómoda, adecuada para el tipo de acceso que pretende realizar. Segundo, alinear el transductor con el vaso. ¿Listo? Tercero, marcar el sitio, o sea, que el lumen, lo que estoy viendo, el diámetro AP de la vena que estoy viendo sea adecuada para yo poder avanzar el catéter, como dijimos, los centrales y los periféricos. Y cuarto, funcionar siempre bajo una visión directa. ¿Listo? Bueno, doctores, ahorita sí vamos a hacer el escaneo en nuestros modelos vivos. Porfa, nos dividimos en grupos de 5 y nos hacemos en las 2 estaciones. Te veo muy cómodo, pero... ¿No sigo? Pues que ya siguen ellos. Por favor, me dice haga este lado. Sí, no, pero igual sí toca. Pues, ¿Sí? Sí. Wilson, pequeño, estás muy cómodo. Muchos sueños, pero ¿se almorzaron? Ah, bueno. Me preocupa. Listo. Entonces aquí vamos a hacer el escaneo. Si prendiera. Cuidado. Si quieren guantecitos. En esta estación entonces vamos a hacer el escaneo de la yugular interna y de la subclavia axilar. ¿Listo? El doctor. Ok. Bueno, mira, acá cuando uno prende el transductor, entonces, el ecógrafo, ellos traen una de fábrica una determinada profundidad. La mayoría tiene 3 centímetros, esta tiene 4 centímetros de profundidad, entonces uno lo ajusta de acuerdo a lo que necesite. Primero, la posición de la cabeza. Vamos a tratar de evitar rotaciones extremas, entonces solamente ligeramente inclinada hacia el lado derecho. Bueno. Segundo, entonces, vamos a coger la posición. Entonces, pues si vamos a canalizar una vena yugular interna, lo mismo, estamos a la cabecera del paciente, el ecógrafo debería estar acá, ¿listo? Pero aquí va a estar pues un poquito inclinado, debe estar justo en mi línea de visión, ¿listo? Entonces vamos a poner el transductor, vamos a localizar primero esta señal a qué lado corresponde, para uno orientarse. Entonces, ok, claro. Que tú grabes aquí también. Perfecto. Entonces, mira, esta es mi muesca, listo. Estas mis señas que mira que confunden, tienen 2 señas, pero es esta. Listo, mírala, acá la tengo. Y ya tengo preseleccionado el examen en vascular. ¿Listo? Bueno, entonces primero vamos a mirar. Entonces yo me posiciono, listo. Ahí está perfecto, pero estoy muy profundo. Listo, entonces puedo disminuir. La ganancia está bien ahí, pero si uno quisiera modificarla, entonces puedo modificarla de acá. Listo. Y aquí tengo. Entonces, ¿qué estoy viendo? Esto es lateral, ¿cierto? Entonces, bueno, señora. Entonces, lateral, como habíamos dicho, la vena en el 72% de los casos está lateral o anterolateral a la arteria. La que se relaxa. Exactamente, entonces mira, la arteria pulsa, tiene bordes regulares, es redondeada
Y la vena es más irregular, como ovalada, listo, tiene un pulso transmitido pero se colapsa. Cuando yo hago una presión, mira, aquí la colapsé toda, y aquí vuelve. Y se ven algo de valvas en su interior, de pronto ahorita que la volteemos en eje longitudinal se le ven más, listo. Entonces aquí, yo si quisiera podría hacer la punción en eje corto. Entonces me valgo de esta seña de acá, que es la mitad del transductor, él tiene una seña, mira, Entra por acá. acá, no, yo sé, entra por arriba. Exactamente. Entonces entro por acá, mira. Pero acá entonces esto tiene que ser centro del vaso, ¿cierto? Entonces mire, tengo que tener un control estricto. Entonces tengo acá y me apoyo en la La seña mandíbula ya de del él. centro del vaso, ¿dónde la ves? Mira. No, yo la veo ahí, no, yo la Acá, centro mira, por acá, ¿dónde la acá, ves? mira. ¿Ves que está acá? Ya, Tengo ya, que ya. centrar la imagen para que entre O sea, centra la perfectamente. imagen de la vena. Centro la Ya, imagen ya. de la vena para que coincida con el centro del transductor. ¿Listo? Perfecto. Entonces ahora, si yo quisiera abrirla, ¿cierto? Para dejarla en eje longitudinal, ¿cierto? Entonces voy a rotar el transductor de forma tal de que mi señal quede cefálica. ¿Listo? La señal tuya siempre la rayita. Exactamente. Entonces, con el vaso en el centro, empiezo a girar sin que se me pierda, todo el tiempo centrándola hasta que la pueda abrir. ¿Por qué giraste hacia allá y no al revés? Porque me va a quedar la señal abajo y yo no canalizo de abajo para arriba. Acá, mira, me quedo hacia arriba. ¿Listo? Entonces, ahí la tengo. Ahí tengo la vena. ¿Cómo sé? Colapsa. Y le puedo poner Doppler. Siempre me equivoco. Siempre Color. la que se colapsa, lo que lo Mira. mejor guía es la que se colapsa. Aquí pues es vena, ¿cierto? Pero es porque se están alejando, porque la orientación del transductor da para eso. ¿Listo? Se está alejando. Listo. Es la vena, estoy segurísima. Aquí puedo entrar en plano. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el abordaje oblicuo? Entonces simplemente es 45 grados. Entonces transductor, como hacíamos el yugular posterior, de abordaje posterior, entonces ya no se ve completamente redondeada, se ve un poquito más grande que cuando la teníamos en posición transversal, ¿cierto? Pero sigo teniendo el control de todo el universo. Sigo viendo la arteria, sigo viendo el resto de las estructuras y entro por acá y entro en plano por acá. ¿Listo? Bueno, ahorita sí. Es todo de ustedes. Muy bien. Tienes que liberar, entonces tienes que coger el transductor un poquito más abajo para que no te canses. Exacto. Pero entonces siempre tienes que, exacto, mira, ahí se te abrieron las dos. Tienes que tratar de sacar del plano a la arteria. Entonces ahí abriste la arteria. Entonces lo que haces, te devuelves, centras muy bien la vena y vas centrando y girando, centrando y girando. Entonces ve girando, centrando, se te fue, ahí, centra. Se te fue. Ahí la tienes. Ahí la tienes. Pero tienes las dos. Sí, está muy sencillo. Tienes las dos. Eso, ¿cómo hace Yo para...? hago, ay, eso parece tan sencillo. Más lateral, porque la vena es lateral. Bájalo un poquito. Dale, ahí vas, ve girando. Ve girando. Pero se te está yendo. Ahí. Ahí la tienes. Y si le mira, mira, tienes una super imagen. Te pulsa porque es el pulso transmitido de la carótida, pero es la vena. A presión, ahí se te colapsó. Sí. Ajá. Apenas se colapsa le sale. Mira, y ven valvas, mira, se ven valvas, es vena. Si tiene valvas es vena. Se colapsa. Exactamente. Listo.
Centra bien tu imagen. Muy bien. Le estás haciendo poquita presión porque mira que la vena se ve gordita. Eso, entonces trata de girarlo para sacar un eje oblicuo. Entonces este sería el pectíneo y el iliopsoas. ¿Cierto? Te moviste, eso. Tratar de mantener lo que más se pueda en el centro. Ahí se ve, no se ve separado, pero se ve. Se ve bien, puedes irla girando. No me distraiga la doctora porque se pone nerviosa con eso. Pero sí, entonces las estoy estimulando. Cállate la boca. No me distraigan al modelo. Mira, que hace Valsalva y aumenta también el volumen. Sería como allí, entraría... Sí, sí, mira, ahí sí se ve. Pared anterior y pared posterior. No, ahí está en eje largo. ¿Está en el lado? Sí, sino que está viendo solo una parte. Pero mira, acá se ve el borde anterior y el borde posterior Y del aquí vaso. si lo quisiéramos ver longitudinal así. Ese es eje largo o longitudinal. Y eje oblicuo sería en la mitad entre las dos. O sea, por ejemplo, pues por decirte algo, si aquí es eje largo y aquí es eje corto, vamos como a 45 grados. La clave del eje oblicuo es que se pueda ver la arteria y se pueda ver el vaso en una moderada cantidad para poderla funcionar. ¿Listo? Y el eje longitudinal, pero este es más difícil en el eje longitudinal. Sí, en realidad, pues todavía mucho las guías describen hacerlo como estático y diferenciar dónde está el vaso y ahí poder hacer la función estática. ¿En qué? ¿En eje corto? En eje corto podría ser, pues ahí arriba donde está, pero acuérdense que va uno entrando con la aguja y va avanzando con el eco. Pero sí, se podría hacer también, pero como vimos se va haciendo posterior a la arteria y no alcanza de pronto uno a verla. O se puede hacer señalar pues la vena donde está y ahí canalizar y ver con la guía, verificar que esté en el vaso. No se ve porque pasa debajo, mira la arteria aquí, ahí está la vena y la arteria. Ahí está Sí, ahí quedaron las dos longitudinales, la vena arriba y la arteria abajo. Eso, súper, mira. Pero esta es arteria, si ven que las paredes son más hiperecogénicas y más gruesas, y esta es la vena, colapsa. ¿Listo? La otra forma es cuando estemos aquí, pues ponemos Doppler pulsado y miramos si tiene pulso, pues es una arteria. Tienes que entrar, si estás longitudinal entras así. Si estás en oblicuo entras así. Entras Y si aquí. estás Allá así, sería entrar entras desde totalmente afuera, ¿no? central al traductor. Por eso la máscara debería estar aquí. Listo. ¿Quién falta? ¿Ya? Yo. Ahí está, ven. Bueno, ya creo que no necesitan más gel. Bernie me pone nerviosa y empieza. ¿Ya? Entonces yo no puedo hacerlo bien. Entonces otra vez. Yo puedo, bueno. Acuérdense la posición, si es de mejorar el retorno del Bueno, paciente. quedamos entonces. ¿En qué? El otro lado. Este es interno y este es exacto. Buscamos el ligamento inguinal, la arteria, súper linda. Te vas medial a buscar la vena, ¿cierto? Ella se le ve bien su arteria. Sí, la arteria, pero no vamos a coger la arteria, que usted era chévere también, si tenemos un problema por la arteria, Sí. de línea arterial, pues ahí la Se le cogemos. pone la arteria. Espere, porque no me está quedando. Entonces, Espere, yo fijo un vete, poquito mejor sí. mi mano, porque Trata de creo que- apoyar el codo. Sí, ya lo tengo Sí, te apoyado está en la tallando rodilla, mucho. discúlpame.